Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy seguimos con el segundo episodio de la segunda temporada, acompañados de nuestro invitado especial, entre comillas. Entre comillas. Pero por favor todavía no hable. Invitado especial, profesional en historia y en música, Mario López Caparrós. Buenas tardes. Bienvenido, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy bien. ¿Bien? ¿No? Sí, bien, Sí, supongo. estamos bien, ¿vale? Importante. ¿Y tú Bueno, cómo estás? yo bastante bien. Me alegro, hombre. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de lo que viene a ser la Italia fascista, ¿no? Una Italia un poco crudilla, yo diría eso, crudilla. Pero bueno, bien, La Mario. Italia de la Sodoma. Bien, Mario, como siempre empezamos con una pregunta un poco general, ¿no? Y es que la Italia fascista sabemos todos que el principal dirigente fue Mussolini. Cuéntanos, ¿quién era Mussolini para ti? Bueno, pues Mussolini era un hombre que nació en Dobia, o sea, una región de Inexistente, Romagna. supongo ya, ¿no? Claro, sí, en el 83, 1883, 1900, ¿te imaginas? Madre mía, Wow, seguiría estaríamos vivo. hoy. Y pues tuvo una educación bastante dura debido a la autoridad de su familia, que era una familia bastante rígida, bastante ¿cómo decirlo? Fuerte, ¿sabes? Fuerte en cuanto a principios, en cuanto a todo, que después se vería bastante reflejado en su idea, en su forma de dirigir. Y es muy curioso porque Mussolini empezó militando en el Partido Socialista de Italia. Cosa que después en su gobierno negaría rotundamente y poniéndose totalmente en contra de... Un momento, espérate, Pero- es que los socialistas no querían igualdad y no sé qué. Igual, te pedían igualdad y fraternidad. No, eso es Francia, hombre. Pero no pedían igualdad los socialistas. ¿Igualdad en qué sentido? Igualdad en general, no pedían Igualdad, eso. sí, igualdad, claro. Sí, que bueno, sí. pues este hombre mucha igualdad, ¿no? Porque este hombre no era socialista. ¿no? Bueno, pues Es que militando en el eso Partido eso Socialista era- me recuerda a los de Podemos de ahora. Bueno, vamos a obviar ese... Bueno, vamos a obviar como A pasar ese... negativo Sí. ese comentario. Pero, pero bueno. Bueno, no pasa nada, la verdad Eh, que no pasa nada. El PSI se fundó... Partido Socialista Italiano. No se fundó mucho antes de su presencia, de la presencia de Mussolini en él, pero lo echaron, precisamente, echaron a Mussolini de ese partido. Y en parte su rabia fascista viene de eso. Bueno, Y su antes de nada... antiintervencionismo, sobre todo. Antes de nada, Mario, yo conozco el fascismo como la no democracia, ¿no? Hombre. Un poco se conoce... Es que democracia es un concepto muy ambiguo si vamos a hablar de... Hombre, sí, pero yo al menos el fascismo lo conozco como eso, como alguien que impone lo que viene a ser la no democracia. No sé tú, igual lo conoces de... No democracia, es que la democracia es un concepto que si lo analizamos profundamente no se ha llegado a impartir en la historia. Según Wikipedia, ¿vale? Totalitario y antidemocrático. Vale, sí, es que Wikipedia también. Bueno, sí, yo te digo, ¿vale? Siempre... Pero que no, la democracia es un concepto muy ambiguo del que se ha hablado a lo largo de la historia como si la estuviésemos viviendo claramente y súper bien, pero la democracia es algo muchísimo más trascendental y muchísimo más allá, bueno, va más allá de lo que son las simples elecciones. Técnicamente nosotros en España no tenemos democracia, No, tenemos un ni en gobierno España representativo. Ni en el mundo, ¿sabes? O sea, no creo que... Hombre, en Grecia donde surgió sí que había... Al principio sí que había principio, democracia. Sí, hombre, claro, pero eso poniéndonos en el contexto histórico de la época, lo cual era, o sea, inaplicable ahora Obviamente, mismo. no, sí. Pero vamos, aún así Para yo creo que ser- un tipo de democracia sí que tenemos en España. Para participar en la democracia, o no, cuando participaba en la democracia griega, de allá por siglos antes de Cristo, ¿sabes? O sea, lo que tenías que ser era ciudadano de Atenas, o sea, Claro, tenías no, que sí, ser sí. ateniense, si no podías. Pero bueno, eso- y mayor, o sea, muy mayor, o sea, tenías que ser un anciano. Pero hombre, eso pasa igual que ahora en España. Para votar en España tiene que ser residente español. Hombre, también, pero no en ese sentido, es que Atenas era muy xenófoba. Ya podemos hablar un día de la historia de Atenas también. y de la historia de Por Grecia. cierto, si habéis llegado a este punto, podéis darle me gusta y suscribiros, ¿vale? Ah, claro. Porque ahora vamos a entrar en más materia. Y deciros, ¿vale? Mario, te meto aquí la pregunta que hemos clasificado como la pregunta 10, ¿vale? Que te digo, vamos a hacer dos próximos podcasts que me interesaría. Uno, la filosofía, pero de filósofo.
Ya hablaremos de otro tipo de filosofía, pero me interesaría que la primera fuera de filósofo. Claro. Y por otra parte, que habláramos del crack del 29, lo del martes y el jueves negro. Estoy. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, ¿me lo estás diciendo de verdad o con sarcasmo? No, hombre. A mí sabes que me gusta por saco de esas cosas. Perfecto, todo el capitalismo, todo lo que sea meterse en el capitalismo, Mario estará ahí. Pero bueno, el caso, metiéndonos ya en un momento más íntegro de lo que piensa en la historia, hemos dicho que Mussolini, bueno, pues tuvo una educación bastante dura, pero bueno, él fundó antes de fundar su propio partido, cuéntanos un poco quiénes eran los Fascis di Combattimento. Los Fascis di Combattimento. ¿Vale? Pues esto, por cierto, los que tengan cuarto de ESO lo estarán dando ya. Sí, ¿no? lo habrán dado o no. Lo estarán dando, todavía no han llegado. Más o menos, o lo estarán dando o lo van a dar en poco. Pero bueno, sí, cuéntanos, ¿quiénes eran los Fascis di Combattimento? Es como, o sea, nació el 7 de enero de 1919, claramente en Italia, y era un grupo ¿Podemos decir radical? radical, es que el término radical también es muy ambiguo, un grupo antiintervencionista, muy, o sea, muy capitalista, o sea, se ponían siempre de parte del... O sea, siempre que había alguna manifestación de obreros reclamando sus derechos... Sí, le metían una paliza. Los primeros que hacían el llamar eran a ellos, que utilizaban armas de fuego, armas Claro, hombre, blancas. era como que los empresarios se lavaban las manos, ¿no? No tenían que hacer ellos el trabajo. Ellos no tenían nada que ver, supuestamente, pero... Eso también genera mucho la mafia y todo eso, pero ya hablaremos de eso más tarde en este podcast. Sí, porque esa es la pregunta 6. Era también eran tropas de choque de la Primera Guerra Mundial y también exconvictos, o sea, gente que había estado en la cárcel, gente problemática, delincuentes, eso era la mayoría de los Fascis di Combattimento. Y están, o sea, estuvo bajo el mandato de un poeta llamado Filippo Tommaso Marinetti, o sea, atento el nombre. Lo sentimos, pero yo al menos no lo conozco. Y del capitán de secciones de asalto del ejército italiano en ese tiempo, Ferruccio Becci. Y bueno, estos son prácticamente los que estuvieron al cargo de este grupo anti-intervencionista, antiestatista, como lo queramos llamar, antisocialista básicamente, porque es un grupo creado del miedo, el miedo al que pasará, porque estamos en una época histórica en la que la Unión Soviética acaba de nacer, en que estaba en plena expansión. Sí, aquella Unión Soviética que luego veríamos que acababa mal, con Gorbachev. Sí, bueno, eso también hablaremos de eso en un poco. Se me encantaría hacer un podcast entero, ¿vale? Hablando sobre la Unión Soviética. Sí. Es más, ya sé el título. El fracaso de la URSS. ¿Fracaso? Así lo vamos a poner para meter mierda. No, Mario, fracaso, ¿no? ¿O no? ¿Fracaso? Cuéntame. Es que, bueno, hablamos Rápidamente, de eso, rápidamente, ¿por qué no fue un fracaso? Bueno, fracaso o sea, la Unión Soviética es una forma de hablar del socialismo, ya que fue uno de los ejemplos más recientes, no, sino más representativos del socialismo en algunas partes de su historia, no en todas, hay que recalcarlo. Pero la Unión Soviética fue un gobierno de expansión y progreso. Solo hay que ver su primera época que llegaron... Eso sí que es verdad que todo esto que llega al espacio, llevar el primer animal al espacio, Sí, llegar a la luna tal... solo hay que mirar las estadísticas. He mostrado varios en unos debates que nunca vieron la luz, pero... Es más, mira, Mario, que te propongo, ¿vale? Que para este sábado traigamos un podcast bastante crítico. ¿Cómo sería la URSS? Ahora mismo, como... Sí, o sea, grabarlo... Si quieres lo grabamos ahora a continuación. Vale, perfecto. Sí. Pero se vería la luz, como diría Mario, este sábado. Vale. El jueves, bueno, claro, ahora cuando vosotros estéis escuchando el podcast será jueves, pero nosotros estamos a martes, estamos en el pasado ya de ello. Pero bueno, tú y yo lo vamos a grabar ahora y lo escucharéis el sábado de la URSS. Perfecto. ¿Vale? Y ya ahí me cuentas todo Sí, voy a hablar extensamente. Y probablemente no quepa todo en una parte. Increíble, imposible. Tan grande era la A URSS. resumidas cuentas, fue una época de entre comillas, bueno, ¿cómo decirlo? Una época oscura para el capitalismo, ¿sabes? Una época de mala fama y de mala... O sea, y de constante tensión, ya que veían que un sistema estaba funcionando de verdad y que no podían pararlo. Y de ahí se genera bastante los principios de la Guerra Fría y muchísimas cosas que ya hablaremos en el podcast este.
Perfecto, vale, pues Mario, en verdad nos quedan solo 20 minutos porque no lo queremos alargar mucho para hablar Vale, de sí, la sí, Italia sí, fascista, sí. o sea que metémonos ya en materia. Hemos hablado también de Filippo Marinetti, de Ferruccio Vizi. Vale, y estos eran antiguos combatientes. Los que formaban también este grupo. Y lo que hemos dicho, esto nace del miedo al socialismo, miedo a los derechos de los obreros, a un Estado sincero con el pueblo. Y pues estos eran como básicamente los mercenarios de la burguesía, eran como que se están revelando mis trabajadores, ven y pongo un poco las cosas en orden, básicamente. Y esto es el origen del fascismo, o sea, en su máximo esplendor. Mucha gente piensa que es Alemania, pero no, esto nace aquí en Italia. Claro, luego vemos, hombre, como si se extiende por Alemania. No sé si Claro, más crítico, se pero extiende- más... No, es algo bastante diferente al de Alemania. Que por cierto, antes de que, porque se me olvidó mencionarlo en el primer podcast que hicimos ya después del descanso que nos tomamos, pero esto es la segunda temporada, vamos a mejorar algunas cosillas técnicas y vamos a intentar hacer podcast un poco más interesante. Sí, podemos hablar también del programa de San Sepolcro, que es un programa que hicieron los fascistas para, pues como de reformas sociales, reformas económicas bastante liberales. Es más, os cuento, perdón que te interrumpa Mario, ¿vale? No Pero pasa os nada. cuento, para esta semana, como digo, se viene el jueves, o sea, cuando estéis escuchando se viene el de la Italia fascista, pero además se viene uno de ciencia, uno sobre la URSS, no la vamos a decir si fallida o no, no quiero que Mario después de esto me pegue. Sobre el liberalismo económico, un debate entre Mario aquí presente y Carlos, por si nos está escuchando en el minuto Hola. 11:50, ¿vale, Carlos? Si estás aquí, ya tienes un debate que te tienes que preparar. Pero además se vienen varios podcasts sobre Primera y Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, que ya iremos haciendo a lo largo de esta pequeña temporada, que durará hasta más o menos julio de este año. Pero bien, Mario, sigamos, Retomando. ¿vale? Retomando otra vez, que es que nos El vamos... Fazi Italiani de combatimiento. Conocido mejor como fácil Sí, combatimiento. principalmente creado por Mussolini. Este también, o sea, dirigido también. Este grupo dirigido. Este grupo llevaría después al Partido Nacional Fascista de Mussolini, vamos, posteriormente. Y ahí me responde la primera pregunta. Mario, cuéntanos, ¿cómo llegó al poder, cómo llegó el partido fascista al poder? Bueno, vamos a hablar de la marcha de Roma. Oye, me lees la pregunta 8. ¿Qué tal? Leyéndome las preguntas, Mario, por favor. Bueno, vale, pues hablemos sobre la marcha sobre Roma. Pregunta Bueno, número 8. pues fue una marcha de Roma. Una marcha en Roma. Vaya, marcha sobre Roma, Una marcha en Roma. Sí, que entre el 27 y el 29 de octubre del 22. Y fue básicamente lo que llevó al poder, o sea, cómo llegó el fascismo al poder en Italia. Que era como Mussolini logró manipular mediante el populismo, utilizando claramente argumentos, ofreciendo ayuda al pueblo, caritativo, intervencionista. Logró manipular de esa forma al pueblo para después darle el gancho y convertir el mundo en un paraíso, o sea, convertir el país en un paraíso capitalista, pero bueno. Y fueron manifestaciones masivas por toda Roma, o sea, reclamando un cambio fascista, en el que pasaría en este caso, porque ellos estaban, hay que pensarlo, estaban en una monarquía típica de los zares, Víctor Manuel, era como o sea, había pobreza, escasez, feudalismo básicamente, empresas súper explotadoras, ¿sabes? Lo típico. Lo que ya no pasa, claro. Bueno. Yo aquí meto siempre mis pullitas de capitalista, claro, obviamente. Si no lo hago Mario ya sabes que no me queda a gusto. Hombre. Pero bueno. Pero que eso, que me has confundido ya, tío. Lo ¿Cómo siento, te lo tío. digo? Eran manifestaciones masivas, públicas por toda Roma, y que hicieron a Víctor Manuel cagarse un poco en los pantalones y decir, oye, venga, ven tú, majo. Pero cuéntame, ¿qué hizo? ¿Abdicó o simplemente llevó Abdicó a y- Mussolini al gobierno? Sí, llevó a Mussolini, o sea, Le puso Es el camino como- fácil, supongo. sí. Rechazó firmar la orden que se le opuso, o sea, Víctor Manuel III rechazó la oferta de Mussolini. Y esto significó que no ordenase al ejército ir a por Mussolini. O sea, al rechazarlo es como que se quita todo conflicto porque ya está rechazado.
y que pudo haberlo detenido. Pudo haber detenido a Mussolini y a sus seguidores y acabar con el fascismo, básicamente. Pero no. Lo rechazó. Y sus razones por la negatividad de este tratado fue, o sea, se dice que no quería evitar una guerra civil, ¿sabes? Y que no quería reprimir la violencia reprimir la violencia a los camisas negras, ¿sabes? Así que rechazó firmarlo, se vio en el aprieto de la marcha de Roma y dijo, venga, vale. Y ya sí firmó el tratado y todo fue en orden y como se vio a lo largo de la historia. Vale, entonces con eso más o menos sabemos un poco cómo llegó el partido fascista a lo que viene a ser el poder. Claro. Vale. Si queréis vamos a hablar de la operación, o sea, de cómo opera el partido fascista en Italia, porque... Eso te iba a decir. ¿Cómo describiría aquella Italia fascista? Solo voy a citar a Mussolini en 1935, que dice: el fascismo está en contra del socialismo. Esto es lo primero que dice. ¿1900 qué? 35. Ah, vale. Y... un año después se producirá la Guerra Civil Española, ¿vale? Sí. Como he dicho antes, Mussolini perteneció al PSI, pero este reniega totalmente de su pasado al llegar al poder y en ningún caso se le puede calificar como socialista por cosas que dice y operaciones que hace en la economía italiana. Y pues el rey Víctor Manuel III nombra a Mussolini primer ministro de Italia. Y anteriormente ya al iniciar el primer discurso de la marcha de Roma, ya había dejado su posición, vamos, más que clara. O sea, en contra de la intervención del Estado en la economía, básicamente. Y Mussolini en su primer discurso, en 1921, declara lo siguiente. Agárrate, Miguel. El Estado debe Espérate un tener momento, una me agarro a la mesa. A ver si te suena este discurso de alguien que está en el Parlamento actualmente. El Estado debe tener una policía, un poder judicial, un ejército y una política exterior. Todas las demás cosas, y no excluyo la educación secundaria, debe volver a la actividad privada de los individuos. Si uno quiere salvar al Estado, el Estado colectivista debe ser abolido. Dice Mussolini en todo... Bueno, Eso es lo mismo que dice ¿cómo se llama nuestro vicepresidente? Pablo, ¿qué más? Pablo Iglesias Torreón. Estás confundiendo. Claro. Pablo Iglesias Torreón, ya lo sé, hombre. Estás No, hombre, te lo decía de coña, Mario. Que no, hombre, ya supongo que Santiago Abascal, presidente del partido Vox. Hombre. Y también vuelve a decir: en cuanto a la economía, somos explícitamente antisocialistas. Devolverá los ferrocarriles y la telegrafía a manos privadas, porque el estado actual de las cosas es indignante y vulnerable en todas sus partes. El estado ético no es el estado monopolista, el estado burocrático, sino el estado que reduce sus funciones a lo estrictamente necesario. Estamos en contra del estado económico, que después se vería reflejado en sus políticas nacionales, con objetivos como devolver a las empresas industriales como el sistema telefónico y los ferrocarriles y renunciar al monopolio a los servicios postales y telegráficos. Bueno. Vale, cuéntanos porque o sea, que cite un texto de Mussolini está guay, pero para la gente que no lo haya pillado muy bien, cuéntanos. Que no haya pillado bien. El texto. Bueno, básicamente lo que quería Mussolini era una privatización total del Estado, dejándolo totalmente vulnerable. ¿Qué pasa cuando privatizas todos los medios? Se vuelve un descontrol el país en contra de los derechos humanos totalmente y de una... lo que sea, es como una especie de distopía porque es posible que pase, o sea, es como que se deshumaniza la economía, como así decirlo, por así decirlo. Y pues bueno, también podemos hablar de la cultura de esa época, que si queréis saber más sobre la cultura en la dictadura de Mussolini y de todo lo sucedido, os recomiendo bastante un director y escritor que se llama Pierpaolo Pasolini, que os dejaré ahora mismo un enlace a algunas de sus películas que haya en YouTube disponible. Y algunas de ellas reflejan muy bien la sociedad de esta época. Para mí es un director brillante que acabó de la peor forma posible. Cuéntanos, que eso es como te iba a preguntar ahora mismo. Sí. Cuéntanos, un gran director, pero ¿cómo terminó? Acabó fusilado, quemado y disparado en una cuneta. Básicamente lo que hacían con todos los opositores al régimen. ¿Y quién hizo eso? Eso lo hizo básicamente los sicarios de las empresas en esa época y bueno,
Hablamos de lo fácil Y y también, combatimiento. bueno, es que también murió, Paolo Pasolini murió, creo que muere en el 75, en Italia, en Ostia. Pero creo que, o sea, que fueron, o sea, básicamente eran células antisocialistas y o sea, que se sentían, que enaltecían la figura de Mussolini, básicamente. Pero que eso, que os recomiendo bastante si queréis ver la cultura de esa época, de cómo funcionaba el mundo, de cómo funcionaba el país, básicamente, y todo eso. Y pues bueno. Antes del podcast me has dicho que aparte de director, ¿qué más era? ¿Y escritor? Escritor, ya está. Pero era gay, me has dicho. Sí, homosexual y comunista. Lo que peor O sea que ya en un sistema fácil, por así decirlo, con un partido fascista dirigiendo el No, país. en el 75 ya no, pero Bueno, la remanencia queda. Aún así, resto de un partido que había dirigido durante bastantes La años el país remanencia queda, claro. hacia, básicamente, si ya Italia estaba pobre, hacia aún más pobreza y aún más descontrol, por lo que yo imagino. Alguien así, obviamente, se ve un poco en una situación bastante mala. Yo recomiendo, mira, algo que explica muy bien la situación que sería la homofobia de antes, que se llama Take Me to Church, ¿no? De Hozier, pero es simplemente que veáis el videoclip porque refleja eso muy bien, cómo viene a ser la homofobia, como podemos ver en Estados Unidos hace a lo mejor 40, 50 años. También una película. Esto ya es una película, ¿no? Una canción de 3 minutos la acabáis antes, ¿eh? Ya. Bueno, esta película precisamente no dura 3 minutos. Ahí mira cuánto dura. La que os voy a decir, 900. Ahora me ¿Cuánto? irá, no sé, 5 horas. Sí. ¿Cómo la Bueno, seguro que la has mirado antes. Puede ser. Pues 900 a una película dirigida por Bertolucci. El director no se fija mucho bueno, hace críticas políticas en sus películas, pero no tanto como... O sea, no se centra en su país solo, pero esta precisamente sí. Que sale en el 76 y se llama 900. La recomiendo muchísimo si queréis saber ya al 100% cómo funcionaba esa sociedad. Salen Bueno, yo me actores tuve que ver el bastante- irlandés, que ya haremos un podcast sobre ello, por cierto, de cine tenemos que Genial, empezar también. genial. Me lo tuve que ver 3 veces, lo siento, pero es que las 3 veces que me lo vi fue que me estaba quedando dormido. Porque me lo empecé a ver un día a las 2 de la mañana. Ya me lo tendré que ver. Nadie entiende, tío. Es que... Sí, ya lo sé, Mario, que me matas, pero me la tengo que ver seguida, pero me costó aquel día. Aquellos días. Pero bueno, la película es un peliculón, la recomiendo, está disponible en Netflix. Se ha llevado varias nominaciones y varios, no sé si premios. Yo espero que salga. Premios algunos, como... Scorsese es un director brillante. Sí, yo veía gente que se quejaba de la duración de la película y yo en ¿Y plan... qué? Mira, Mira, ves tú. Lo que pasa es que, claro, si tú te vas a otra película de Scorsese es lo mismo, 3/4 de lo mismo, Sí, mucha duración aunque siempre. Vi una antes de ayer de Departed. Bueno, ahora estamos yendo por las ramas. Bueno, Sí. seguimos, perdonad a los que estéis escuchando el podcast, pero somos muy así. Eso es. Bien, vale. Nos hemos explicado un poco cómo llegó el partido fascista al poder, ¿no? Que básicamente Víctor Manuel, me has dicho, no, ¿cómo se llamaba? El rey era Víctor Manuel III. Bueno, pues Víctor Manuel III como que, entre comillas, cedió el paso a Mussolini dejándole un camino de rosa, entre comillas, para dirigir el país. De una forma ultracapitalista Y ultraderechista, básicamente, pero antidemocrática también. Bien, es fácil, entre comillas, en su caso sí llegar al poder, pero ¿cómo lo mantuvo? Pues lo mantuvo con política. O sea. No. O sea, había muchos poderes. El pueblo nunca era ¿cómo decirlo así? El que dirigía el país, sino. Se dirigía en bloques. Iglesia, empresa, cuerpo militar y burocracia. Eso era lo que dirigía el país, no era una especie de... Sí, hombre, se debilitó, después Mussolini cayó y ya podéis ver cómo acabó. ¿Tú sabes cómo acabó Mussolini? No. Creo que... No, vale, no me lo dejo. Lo apalearon y lo colgaron boca abajo de un puente, de una especie de poste, así. Es bastante poético su final. Pero que eso, que mantener no significa como darle al pueblo lo que quiere, sino darle al mismo y a los suyos lo que quiere. No, simplemente sí, mantenerse en el poder. Cuando me refiero a mantenerse en el poder, me refiero a seguir, por ejemplo, haciendo sus políticas. Y yo te pregunto, ¿tenían política antisemita? Ante el antisemitismo, bueno, sí racistas, pero antisemitas... Eso nace después
Claro, antisemita me refiero, a la Judío. gente que no sepa, el odio más, entre comillas, ¿no? El antijudaísmo. Básicamente lo que Judaísmo. luego impondría Hitler, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, con los Sí. campos de exterminio a los judíos y todo esto. Y pues es que... Lo mismo que vemos sí. en Cuba con los gays, ¿no? Una pollita que siempre Carlos Bueno, metería. típica falacia. Carloriana. Bueno, caloriana, no quiero tirar a nadie, pero típica falacia, vamos a dejarlo en eso. Pero... es que has visto, intervienes y me descolocas, tío. Es que... No hagas esto. Pero a ver, ¿por dónde íbamos? Yo te preguntaba que claro, que cómo mantuvo su poder. Ah, vale, sí, o sea, acabó- si tenía política antisemita. Le daba lo que quería a los suyos. Era básicamente eso. Hombre, perdón que te interrumpa otra vez, en un sistema, pues, como viene a ser fascista, al ser antidemocrático, pues claro, el pueblo Poco no elige, representación claro, para el el pueblo. pueblo no elige a Mussolini. Hay gente que obviamente apoyaba el fascismo, ¿no? Como hay gente que Pero apoya... es que el 100% del apoyo del fascismo era de las grandes élites. O sea, es que el poder tenía tanto poder que el resto eran simples insectos al lado suya, ¿sabes? La burocracia, las empresas, el clero. Era todo como una especie de mafia y organización. Por eso yo te preguntaba cómo mantuvo su poder. Pues lo mantuvo mediante el terror, mediante la... Claro, ya mediante está. la ¿Sabes hasta mediante cuánto la lo mantuvo? explotación y mediante términos capitalistas que se utilizan hoy en día, por ejemplo. Era básicamente eso. ¿Y No sabes era- hasta cuándo más o menos lo mantuvo? Porque es que eso es un dato que precisamente ya no sé Pues- mucho. Pero bueno, ya nos quedan... Bueno, lo mantuvo hasta abril del... Sí, abril del 45. Bastante tiempo. Sí, con 61 años murió el hombre. Es bastante mayor ya. Sí, sí, sí. Y yo, Mario, te hago ya la última pregunta. Vale, más o menos le hemos respondido, pero por encima quiero que nos fijemos porque esto es importante. Influye bastante en algunas decisiones que tomaba Mussolini y lo que viene a ser el gobierno de Mussolini, entre comillas, gobierno. ¿Había mafia? ¿Influía en las mafias? Bueno, ¿cómo Esta va? es la última pregunta. Todo capitalismo y mafia. Y en este caso la mafia con más peso de Sicilia era la familia Gabelotti. Fue fundada en Sicilia en el siglo XIX, básicamente. Y pues lo que hizo Mussolini era como dar la cara contra ellos, pero nunca aplicaba como una solución de raíz al problema de la mafia, porque prácticamente en un país en el que todo está privatizado hay muchísimas lagunas legales, muchísimo libertinaje que hace que la mafia se abra paso. O sea, no había control, y más en Sicilia, ¿sabes? Que ahí era, o sea, Sicilia es el hogar de toda mafia, básicamente, toda mafia italiana. ¿Alguna película que puedas recomendar sobre la mafia? 900, El Padrino, la primera más que todas. La primera es mi favorita. Y hay mucho cine negro que habla de... Bueno, uno de los nuestros, o sea, la recomiendo también, pero no es mafia del todo. O sea, explica cómo funciona una mafia, básicamente uno de los nuestros. Si queréis también hablar de o sea, ver cosas de mafia, pero no prácticamente italianas, miraros El Irlandés. O de Departed. Hombre, sí, ahí se ve. Hay muchísimas películas. Básicamente es que el cine negro es muy amplio de objeción, ¿sabes? Es muy bueno, en mi opinión, de mis favoritos. Bueno, pues hasta aquí me he respondido todas las preguntas sobre la Italia fascista. Muchas gracias, Mario, por venir a este podcast. Encantado de que venga las veces que Y yo quiera. también, siempre. Gracias a vosotros por escucharnos. Esperamos que os haya gustado. Como os digo, nosotros nos quedamos aquí planeando las preguntas para intentar grabar hoy también la URSS, el podcast sobre la URSS. Pero a vosotros os despido. Nos vemos. Esto se sube el jueves. Nos vemos este sábado con la URSS o ciencia. Ya depende de cómo se graben y cuál salgan mejor. Muchísimas gracias por escucharnos. En la descripción tenéis tenéis las preguntas que le he hecho a Mario. Están desordenadas, ¿vale? Van surgiendo en función de cómo... Sí, de la conversación. De la conversación. Tenéis también un correo electrónico al que me podéis contactar por si necesitarais algo, en el sentido de que quisierais proponer algún tema o si quisierais venir a grabar algún podcast hablando de cualquier tema. Estamos abiertos a sugerencias también, si queréis informarnos sobre algo
o lo que sea, estamos abiertos a eso. También os dejo en la descripción, como he dicho, el nombre de algunos, por así decirlo, algunas personas importantes que hemos mencionado sobre la Italia Por fascista. cierto, uno de los nuestros está inspirado en Brooklyn. No es prácticamente Italia, pero es muy buena representando lo que significa una mafia, básicamente. Y también en la descripción tenéis, por si queréis escuchar el podcast, en Spotify, Anchor, Google Podcast, ya no me meto. En la descripción tenéis todos los links a la página. Y ya está. Muchísimas gracias por escucharnos. Como os digo, gracias por todo lo que habéis hecho. Y segundo día en la segunda temporada de este nuevo canal. Muchas gracias, Mario, por venir, y gracias a vosotros por escucharnos. Adiós.